Bueno, muy buenas noches para todas las personas que quieran acompañarnos y que nos acompañen en esta reflexión, conversatorio sobre el tiempo, la gran ilusión que se ha estado leyendo. En el día de hoy vamos a estar haciendo unos comentarios, unos aportes que nos contribuyan para comprender un poquito más este asunto de el tiempo y desde la perspectiva del escritor Kenneth y por supuesto con el fundamento de un curso de milagros. Bueno, en este capítulo 7 que desarrolló Elisa el martes, pues se deja ver claramente cómo el tiempo es usado por el ego. Y es usado por el ego de forma tal que nos lleva a vivir en la culpa. El propósito que el ego hace del uso del tiempo es para llevarnos a vivir y mantenernos en la culpa. Y mire que esto es un proceso que se da tan, digamos, en nosotros, como digámoslo, como tan naturalmente, porque estamos por ahí, hoy lo viví, yo venía de hacer una gestión, venía caminando de hacer mi gestión y de un momento a otro vino un pensamiento del pasado en el que cometí un error, en el que me equivoqué y en ese momento sentí culpa. Entonces mire cómo el ego utilizó ese momento del pasado que está inscrito en el tiempo lineal, que está inscrito en el tiempo lineal que maneja el ego, porque el ego maneja el tiempo lineal, presente, pasado, presente, futuro. Ese es el tiempo lineal que él maneja. Entonces, mire, yo venía caminando y vino ese pensamiento pasado a mi mente en el que cometí un error. Y en ese mismo instante, claro, uno experimenta la culpa porque el error es culpa, entonces uno experimenta, o yo en ese momento experimenté culpa. Y claro, eso es una utilización de mi ego. Gracias a Dios que yo inmediatamente, como he estado fortaleciendo la autoobservación, lo observé. Y lo que dije fue, soy hija de Dios, soy perdonada por un error que no he cometido. Y entonces ya me ubiqué en la eternidad. Entonces ya me autoperdoné y reconocí, acepté y me perdoné en ese mismo instante. Entonces mire cómo uno puede, el ego, usar el tiempo para generarte la culpa, para mantenerte en la culpa. Pero cómo puedes aprovechar el recurso del Espíritu Santo para llevarte a la eternidad, para llevarte al perdón, a la restauración, a la unicidad, a recordarte realmente quién eres. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos a diferenciar claramente esto. Mira, cuando tú empiezas con ese manejo de este tiempo pasado, presente y futuro, reconoce y acepta que estás en el ego y que el ego está haciendo uso del tiempo lineal y que tú lo puedas ver. Si tú vienes a tu mente un pensamiento y tú lo identificas de inmediato del pasado, ahí está la línea. Seguro te vas para el futuro y seguro vas a estar allí en esa línea
del tiempo que no nos sirve, que no nos alimenta ni nos nutre en nuestra vida espiritual, en nuestra vida trascendental. Entonces, como yo ya sé que no me alimenta ni me nutre en mi vida trascendental, entonces, ¿qué hago? Lo desecho. Entonces, ¿qué hago? Lo supero, lo transformo. Porque sí, ese pensamiento y esa línea del tiempo es energía, todo eso es energía, pero la energía no se deshace, pero sí se transforma. Entonces, ¿qué haces tú? Transformar ese pensamiento egoico, transformarlo. ¿Cómo lo transformas? Acéptalo, míralo, reconócelo, no es rechazándolo ni negándolo, es aceptándolo, mirándolo, reconociéndolo y dejándolo ir a través de reconocer el tiempo del Espíritu Santo, que es el tiempo de la eternidad, el tiempo de la conexión, el tiempo de la unicidad, el tiempo del perdón, y tú lo transformas, Entonces, esta persona que logra, que tiene esa capacidad de hacer esa transformación. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos por qué temer el castigo. Nosotros no lo tenemos por qué temer, porque nosotros somos hijos de Dios, no hemos sido separados de Dios. Entonces, no tenemos por qué temer y por qué estar pensando en culpas. Recordemos que eso es una estrategia del ego con el uso del tiempo. Entonces, es allí donde se radica esa importancia de poder tenerlo claro. Esto es lo que nos permite este tipo de libros y este tipo de espacios, de que lo vamos clarificando, de que lo vamos entendiendo, comprendiendo. Y sí, lo entendemos con el ego y también lo comprendemos en el espíritu, lo vivenciamos, para que podamos transformar nuestras energías de negativas a positivas, de culpa a perdón, de carga o de emociones encontradas a paz, amor, a tranquilidad interior principalmente. Entonces, no nos dejemos y no nos quedemos en esa fabricación egoica del tiempo. No nos quedemos allí. Recordemos que esto fue lo que el ego fabricó para mantenernos en la culpa. Y la culpa nos mantiene separados de Dios, porque Dios no nos ve culpables. Entonces, si Dios no te ve culpable y tú te ves a ti mismo o a ti misma culpable, pues no permites que Dios te vea, porque te cubres como de algo que impide que Dios te vea como realmente eres. Y lo está impidiendo tú, no Dios. Entonces, es importante que podamos tener esto claro. Mira que la lección de hoy viene a salvar mi mundo, viene a salvar el mundo sin pretensiones, como decía la lección de hoy. ¿Y cuándo es la salvación? Aquí, ahora, en todo momento que es aquí y ahora, en todo momento que es aquí y ahora, que es el momento de la eternidad, que es el momento de la presencia de Dios, que es el momento en el que nosotros anulamos ese tiempo lineal que nos ha enseñado el ego y que mantiene, y que yo sé que no es fácil, yo lo entiendo, yo sé que no es fácil, porque es lo que mantiene nuestra sociedad. Donde tú vas,
que no te digan que en el pasado, que en el presente, que en el futuro, donde tú vas, que no te lo digan en toda parte, si vas a la iglesia, si vas al supermercado. Ay, la semana pasada hubo tal oferta, si vas al supermercado. O sea, te están hablando un tiempo pasado. ¿Dónde tú vas en este contexto 3D, como dicen algunos, en este contexto de mundo? Que no te hablen del tiempo lineal. Claro, y nosotros como hijos de Dios, sabios que somos, pues obviamente tenemos que aprenderlo digamos, a usar también, pero en el espíritu. Entonces, claro, yo no voy a irle a decirle a la cajera que me dijo, ay, la semana pasada hubo esto, que no, que el tiempo no existe, que no, yo no le puedo ponerme con esta persona a discutir estas cosas y hablar estas cosas. Claro, yo le presto atención, yo le atiendo y todo, pero para mi vida espiritual, para mi vida de sanidad y de salud interior, yo sé que eso es para ellos en ese contexto, pero que para mi vida personal, interior, propia, espiritual, eso no aplica. Ese tiempo lineal no aplica. Ese tiempo lineal no es para mí. Entonces, es para la interacción en este contexto, para la interacción, porque tú haces un plan a futuro, claro. Tú dices, en 3 semanas yo estoy viajando para tal cosa. Claro, para tu interacción aquí, eso te sirve. Y tú lo usas con libertad, sin problema. Pero ya para tu vida espiritual, no. Porque si tú lo aplicas también para tu vida ya interna, propia, única, tu vida personal, si tú aplicas ese tiempo lineal, te aseguro, siempre vas a caer en la culpa, es decir, en el pasado. ¿Y qué pasa cuando caes en la culpa? Caes en la tristeza y caes en la depresión, caes allí. Entonces, por eso es que la gente dice, estás deprimido, estás triste, estás en el pasado. Mira qué pensamientos del pasado vienen. Y no creas que solamente pensamientos tristes. Tú puedes tener pensamientos alegres del pasado, pero esos también te van a entristecer. También te van a deprimir. ¿Sabes por qué? Porque pasaron, fueron contentos y alegres, pero pasaron en ese, ¿cómo te digo? En ese manejo lineal del tiempo, ¿no? Fueron alegritos, pero pasaron. Entonces, como pasaron, entonces lo recuerdas en el momento, qué alegría, y luego, como pasó, ¡pam!, caes en la tristeza. Entonces, si tú estás en el pasado, estás triste. Y si estás en el futuro, estás ansioso, porque te pones nervioso, porque empiezas a crear películas, porque empiezas a considerar cosas y a pensar cosas que tal vez ni siquiera son. Hoy hablaba con alguien y me decía que tenía una entrevista y que estaba muy nerviosa y que estaba pensando, ¿y qué tal que no les agrade? ¿Qué tal que piensen que no sé qué? ¿Qué tal que piensen que no sé qué más? ¿Qué tal todo al futuro? Espérese, deje que llegue el momento de la entrevista a ver qué pasa, pero usted no se ponga a pensar que qué tal que sí está pensando en un futuro, está ansiosa. Y ninguna de las dos, ni la depresión, la tristeza, ni la ansiedad, la angustia, el desasosiego, nos sirven para nuestra vida en todo sentido. Para su vida diaria, cotidiana, eso no le sirve, porque usted no va a poder pensar con claridad sobre lo que usted quiere hacer para su vida. Entonces, por ejemplo, usted pretende, vamos a suponer una joven que quiera empezar a estudiar una carrera.
pero se la pasan esa movilidad del pasado y el futuro. ¿A qué horas va a ponerse a pensar que tengo que buscar la universidad, que tengo que buscar la carrera, que tengo que irme a inscribir? Bueno, pueda, digamos, que lo haga, pero todo en ese estado de angustia, de tristeza, de dolor. O sea, ¿eso de qué nos sirve? ¿Qué se gana con eso? Nada, solo pérdida. Entonces, allí es donde yo tengo que aprender a manejar esta línea del tiempo. ¿A dónde le voy a ir a dar la aplicación a esta línea del tiempo? En el contexto de mi cotidianidad relacional en este mundo, pero en mi contexto interior de mi ser y de mi persona, yo no le voy a dar lugar a esa línea del ego del tiempo, a esa línea que el ego se inventó del tiempo, pasado, presente y futuro. No le voy a dar lugar. O si le doy lugar al presente, aquí y ahora. Aquí y ahora. Entonces, pero al pasado y al futuro, nada que ver. Yo no sé si espero estar siendo clara, espero estar poder estar aportando a que tú te clarifiques cada vez más en ese manejo lineal del tiempo, en esa claridad de tenerlo claro, y en ese tenerlo claro poder aplicarlo para el bienestar de tu vida, para la evolución y la transformación y la trascendencia de tu vida personal, sí, de tu vida espiritual. Voy a leer algo aquí que me gusta de esta parte que dice: el aquí y el ahora del curso está en un nivel mucho más profundo. No le preocupa fundamentalmente la simple actitud de vivir el presente y soltar el pasado. Un proceso que sigue estando enfocado en el cuerpo, aunque esta es una parte significativa del proceso. Su objetivo último es soltar totalmente nuestra noción del tiempo. Mira qué interesante lo que dice Kenneth aquí. Y retomando la orientación de que el curso que nos invita a soltar totalmente nuestra noción del tiempo. ¿Y cuál tiempo? Cuando dice nuestra noción, es la noción que hemos construido desde el ego. Hay que soltarla totalmente para nosotros, para nuestra evolución. Aquí dice muy claramente: por esta razón, para el curso, la salvación es ahora, es aquí, es ahora, es en el presente, es en el que estés aquí y ahora. Lo veíamos cuando vimos el video de el aquí y el curso de milagros, el aquí, el ahora y el curso de milagros. La salvación es aquí, es ahora. Entonces, cuando yo permanezco en el aquí y en el ahora, además de permanecer en salvación, es decir, en relación con Dios, en intimidad con Dios, en perdón, en unicidad con Dios, en ese mismo instante yo estoy abandonando esa línea egoica del tiempo. La estoy dejando a un lado, esa línea egoica del tiempo. Y por eso luego, más adelante, en el mismo libro dice: sí, el ego tiene una noción muy extraña del tiempo, la lineal. Extraña porque a nosotros no nos conviene, no nos sirve, porque a nosotros nos ubica en unas condiciones que nos hacen daño. Y es un daño a todo nivel, integral, porque ¿qué daña? Daña tu pensamiento, daña
tus emociones, daña tu vibración, daña tu energía, daña tu cuerpo, las movilidades de tu cuerpo y las funcionalidades de tu cuerpo. Entonces mira, no nos conviene usar esa noción que tiene el ego del tiempo. ¿Cuál es? Siempre lo hemos dicho y lo repito: pasado, presente y futuro. El ego te dice que ese es el tiempo, pero el Espíritu Santo te dice que el tiempo es la eternidad, que no existe pasado, presente y futuro, que existe aquí y ahora. Y aquí ahora entonces yo te pregunto, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te sientes tú aquí ahora? Piénsalo un momentico. Como dice Elisa en sus presentaciones de los ejercicios, respira profundo. Sostén un momento y suelta despacio y pregunta: ¿cómo te sientes en este momento? ¿Cómo estás en este momento? ¿Qué sientes en este momento? ¿Qué piensas en este momento? ¿Cómo percibes tu cuerpo en este momento? Aquí y ahora. Aquí y ahora. Si te ubicas en el aquí y en el ahora y te pregunto, ¿qué problemas tienes? Seguro que me dices que ninguno. Entonces, mira la importancia de aprender a mirar el tiempo con esas dos perspectivas, tenerlas claras y saber con cuál de ellas me quedo, cuál de ellas me es más conveniente y me es más saludable. Entonces, mi querido escucha, mi querido oyente, eres tú, en ti está el poder, en ti está la capacidad de verdad de transformar todo lo que tú pretendas. Y sí, a veces hay que buscar ayuda. A veces hay que buscar ayuda. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios se mueva y suceda algo. ¿Y dónde está la ayuda? Puede estar en mí misma. ¿Con qué? Con ese autoobservación. Ese reconocimiento de que, aquí estoy en el pasado, me siento culpable, me perdono. Dios ya me perdonó por un error que nunca cometí, porque nunca he estado separada de mi Padre Dios. Entonces, en ese momento es cuando vendrá a ti esa respuesta, ese yo soy, acudir a ti, ese verdadero poder de Dios que te cubre en su nombre, por siempre y para siempre, porque Dios vive en la eternidad, porque Dios vive siempre y para siempre. Él está allí siempre y para siempre. Entonces, es allí donde tú te acoges a esas realidades que la vida te da. Entonces, es importante que pensemos en la transformación de uno mismo, que pensemos en nuestra propia transformación y que recordemos que esa transformación nos exige una cotidianidad,
todos los días, todo el día. ¿En qué? En autoobservarnos, en hacernos responsables de nuestra propia vida. En hacernos responsables de nuestros ideales y de nuestros sueños, de qué queremos vivir, cómo lo queremos vivir, cada cuánto lo queremos vivir. Mira que alguien decía, ¿quieres saber? Y voy a hacer uso aquí del tiempo lineal, del tiempo del ego. Alguien decía, ¿quieres saber cómo va a ser tu futuro? Pues observa tu presente. Observa tu presente. Entonces, mira la importancia de cómo el presente te ayuda a transformarte día a día. Transformarte de manera concreta y real en el día tras día. Entonces, aférrate a tus convicciones. Si estás convencido de que eres hijo de Dios, aférrate a eso. Si estás convencido o convencida de que estás perdonado o perdonada, aférrate a eso. Desarrolla convicciones que te mantengan en la eternidad, como es el perdón, como es la unión con Dios, como es el considerarte quién realmente eres tú. Y observa tus conversaciones internas, obsérvalas. Son de juicio, de acusación, del pasado. ¿Cuáles son esas conversaciones internas que tú tienes? Obsérvalas, no le tengas miedo, no pasa nada, míralas. Ay, aquí estoy pensando en el pasado. Ay, aquí me estoy juzgando. Ay, aquí estoy diciendo que yo no puedo. Ay, aquí estoy. Obsérvalas. Que nadie puede saberlas. Tú eres el que las ve, las observa y tú eres el único que puede quitártelas. Nadie puede hacerlo, sino tú mismo, tú misma eres el único que puede quitarte esas conversaciones internas negativas, no nobles, no poderosas ni no positivas. Tú mismo. Tú mismo es el único que puede lograr que haya ese cambio, que haya esa transformación. Y un elemento que te sirve es considerar el tiempo como esa opción de la eternidad y no esa opción del ego. Entonces, aquí estamos para que analicemos, para que pensemos, para que reflexionemos sobre este aspecto del tiempo y el manejo que el ego hace del mismo. A que aprendamos, para que se nos quiten vendas y se nos quiten, digamos, condiciones que nos impiden ver esa realidad. Entonces, cuando nosotros sabemos que el ego utiliza el tiempo lineal que él se ha inventado, este se lo inventó él, el tiempo lineal, para seguir enraizando y fortaleciendo la culpa y el miedo. Cuando yo ya lo tengo claro, ¿qué hago yo? Evitar caer en esa trampa del ego, que en última es una trampa de ego, para que nos quedemos allí y no nos reconozcamos como quienes realmente somos, primero, como hijos de Dios, del Dios altísimo, eternos, como seres espirituales, creados tal como Él nos creó para su
interacción y comunicación con Él en pro de nuestra felicidad. Él nos creó por eso y para eso. Entonces, claro, si yo caigo en la trampa del ego y me quedo en ese tiempo lineal, voy a entrar en la culpa y el miedo, y ahí me quedo. Y como ahí me quedo, no, pues empiezo a interactuar con todo lo de este mundo que lo único que hace es decirnos todo el tiempo eso, culpa y miedo. Muchas otras cosas negativas, pero vamos a quedarnos con culpa y miedo. Entonces tú empiezas a ver las noticias, empiezas a ver series que te lo van a ratificar, que te lo van a recordar, que te lo van a estar reforzando. Me llamaba la atención que hoy hablaba con un doctor y él decía, yo le decía, mira, es posible que se haga una investigación sobre tales condiciones de salud. Y él decía, no, eso no se puede. Pero yo me preguntaba, ¿por qué no se puede hacer una investigación? Yo me preguntaba. Y luego recordaba que él, y luego lo seguía escuchando en sus palabras, en su discurso, y todo el tiempo salía la palabra no se puede, no se puede, no se puede. Obviamente, este doctor, pues él no conoce nada del curso de milagros, él no sabe nada, y estábamos hablando de cuestiones de salud. Entonces, yo lo escuchaba cuando hablamos de que se hiciera esa investigación, que él dijo que no se puede. A partir de que yo le escuché esa palabra, yo, pues claro, él siguió hablando y lo seguí escuchando, y él empezó a usar, observé cómo usaba repetidamente la palabra no se puede en otros contextos, en otras realidades aún de su propia vida. Entonces a mí me llamaba la atención cómo nosotros cuando nos quedamos allí, en esa estructura egoica, donde no nos reconocemos todavía, obviamente por eso les digo, él no sabe nada esto de un curso de milagros, de la vida trascendental, espiritual, nada, él no sabe nada de eso. Él está muy ubicado en su vida egoica. Entonces, cuando nos quedamos allí, cómo el miedo nos invade en todos los aspectos de nuestra vida. Es un miedo que nos invita a no poder nada. Nos quedamos como inmovilizados, nos inmoviliza, no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, no se puede hacer. Yo estaba recordando un programa mexicano hace muchos años atrás, donde era un señor que atendía en una tienda y iba alguien a preguntarle un producto cualquiera, X, azúcar, por decir un ejemplo, y él, no hay. Y todo el tiempo era muy divertido porque él todo el tiempo, no hay, 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 no hay. Entonces era esa negatividad. Y también estaba recordando un programa, yo no sé, para los que alguna vez vieron Sábado Felices, había un personaje que todo era lo malo. Ay, me acuerdo, era hasta también divertido, porque él le pasaba todo lo malo. A él, la novia lo dejaban, él nació tan pobre que tal cosa, y él todo era lo malo, lo malo, lo malo, lo malo. Y eso es lo que hace el ego cuando nosotros nos quedamos manejando el tiempo en sus condiciones, en su línea de tiempo. Ponernos en un estado de negatividad, pero así a ese nivel no se puede, no hay, todo lo malo me ocurre. Y eso es producto del miedo. ¿Por qué? Porque el miedo, eso es lo que nos hace pensar que todo lo malo nos ocurre, que no hay posibilidades de nada, y nos paraliza. Eso es lo que hace el miedo en nosotros. Entonces, mira cómo si tú te quedas manejando la línea egoica del tiempo, cómo te quedas en la culpa y en el miedo. Y ¿sabes qué es lo más tenaz?
que tú crees que son reales, que esa es la realidad, que esa es la realidad. ¿Y será que esa es la realidad? ¿O será que esa es una realidad de muchas otras posibilidades de realidades que hay? Esa es una, pero esa no es la única. Hay otras posibilidades de realidad. ¿Cuáles las otras posibilidades de realidad? La eternidad. Mira, el versus, diría yo, no sé, de esa línea egoica del tiempo es la eternidad. Bueno, digamos no el verso, no digamos el verso, digamos la transformación. Lo que nos permite transformar esa línea negativa egoica del tiempo en una línea positiva, en una línea espiritual, en una línea santa del tiempo, es la eternidad que nos ofrece el Espíritu Santo. Y esa eternidad está íntimamente ligada a la espiritualidad. Es tu espiritualidad. Digamos, ¿cómo es tu espiritualidad? ¿Qué crees tú? ¿Qué te crees tú? ¿En realidad te crees hijo de Dios? ¿En realidad te sientes hijo de Dios? ¿Hija de Dios? ¿Lo sientes? ¿Lo crees? ¿Lo piensas? Dime, dítelo a ti mismo o a ti mismo. ¿Qué tan hija de Dios te sientes? ¿Qué tan hijo de Dios te sientes? ¿Qué tanto espiritualmente te consideras? ¿Qué tanto estás asumiendo la responsabilidad de tu vida para transformarte en ese ser espiritual que tú ya eres? Sino que capas nos cubren y no nos limpiamos y no nos separamos de ellas, no las dejamos caer. ¿Sabes por qué? Porque el ego quiere conservar tus pesadillas e impedir que despiertes y te des cuenta de que pertenecen a un pasado que ya ni siquiera existe, que ya no es, pasado que no está aquí y ahora y que jamás podrá estar aquí y ahora. Entonces, mi querido, escucha, mi querida, escucha. Tú eres la única persona que puede tener la capacidad de decidir si quieres seguir conservando tus pesadillas o si te quieres despertar. Si quieres vivir solo en el ego y sus trampas y sus condiciones y sus cosas, o si quieres vivir en el Espíritu Santo, en el Espíritu con Dios, como su Hijo, como su Hijo que nunca se separó, que Él lo creó tal cual es, y así lo ama, y así lo ve como su Hijo perdonó. Tú eres el único que es. Mira lo que dice aquí, como hemos visto, esta es la base de las dimensiones pasadas y futuras del sistema del tiempo del ego. Lo que el ego quiere que elijamos en lugar del botón del Espíritu Santo, que enseña que el único momento es ahora. Su enseñanza es que el perdón, no el miedo, es nuestra realidad en este mundo. En el punto en el que hacemos la elección correcta, entramos en el sueño feliz, que acaba llevándonos al despertar. Solo el sueño feliz te lleva al despertar.
pero solo eso depende de tu decisión correcta. ¿Cuál es la decisión correcta? Aquí dice que el único momento es ahora. Esa es la decisión correcta. Y es así. El único momento es ahora. Es el único momento real. Para el Espíritu Santo, el propósito del tiempo es que finalmente se haga innecesario, sí, en nosotros, internamente, en nuestra espiritualidad y en nuestra vida espiritual y cotidiana. La idea es que el tiempo no lo necesitemos, no se haga necesario para nosotros. Ay, ¿qué hora es? ¿A qué hora es? Claro, sí, no estamos diciendo en tu vida laboral, en tu vida educativa, en tu vida de compromisos, no, allí no, sino que se haga innecesario en ti, en tu vida propia, íntima, personal. Allí es donde el tiempo se hace completamente innecesario. Que tú puedas vivir permanentemente el aquí y el ahora. Y el aquí y el ahora lo puedas vivir mientras trabajas, mientras estudias, porque estás en tu ser, porque estás en tu esencia, porque tienes claros tus diálogos. No les decía al principio que yo venía de terminar una gestión, venía caminando por la calle y de un momento a otro, ¡pam!, me llegó ese pensamiento del pasado. Pero como yo lo puedo observar, yo lo puedo ver, tener claro y lo puedo inmediatamente transformar. Lo puedo inmediatamente transformar. Lo puedo llevar a otro nivel. A ese nivel en que en ese momento se hizo innecesario ese pasado. Se transformó. Yo a mi Padre Dios me perdoné. Estoy perdonada, completa y absolutamente perdonada. Entonces, y así es, estoy completa y absolutamente perdonada por algo que nunca hice, porque nunca he estado separada de mi Padre. Y si cometí un error, es en el nivel del estado de conciencia que estaba en el momento en que lo hice. Y por eso sé que en ese nivel mi Padre me tenía unida a Él. Y por eso inmediatamente me perdonó. Entonces, ahora no tiene por qué venir y yo ya estoy completa y absolutamente perdonada. Y me gozo, me alegro, sí, qué alegría, porque no hay culpa, no tiene por qué haber. Entonces, y a todos nos pasa, porque todos cometen errores, todos nos equivocamos. Entonces es ver cómo nos perdonamos también. Y como este es un error, pues perdónate también, perdónate, ámate. Es natural de la naturaleza con esta corporeidad cometer errores. Entonces es mirar amablemente el ego con amor, con el amor del Espíritu Santo. Mira que uno no se pone a pelear este pensamiento, lárgate, no, y ay, ¿qué pasó contigo? No, uno se pone con el amor del Espíritu Santo. Uno se pasa al otro lado, cambiamos de lado, impulsamos este mundo del ego al de Dios, lo llevamos a Dios. Y ahí sí, yo reconozco, acepto, cometí este error, me equivoqué, pero Dios me perdonó, Dios me perdonó, y yo me perdono, y entonces así lo llevo a Dios. Y me libero completamente de la tiranía de sentimientos negativos,
y de sentimientos de culpa y de que si ves, no, porque si me voy por allí, si me quedo por allí rondando el pensamiento y rondando la equivocación y sigo pensando, ¿qué es lo que empiezo yo a seguir esos pensamientos y luego esos sentimientos y luego esas vibraciones y luego sí, ves que uno termina en un enredo allí? Y luego de pronto alguien me saluda y le contesto porque estoy allá en esos pensamientos, o le contesto mal porque ya me puse de mal genio o me puse triste o de alguna manera. Entonces, no, inmediatamente, sí, yo me equivoqué. Actué en el nivel de conciencia que tenía en ese instante, que no era alto ni desarrollado. Pero mi Padre Dios ya me perdonó. En ese mismo instante Dios me perdonó. Por eso si ve que todo es aquí y ahora, lo traigo aquí ahora y ya reconozco que en ese mismo instante Dios me perdonó, porque yo no estaba separada del Padre. Y el Padre estaba allí pendiente de mí, en mi proceso de salvación. Entonces, Él ya me perdonó, estoy completa y absolutamente perdonada, creada tal como Él me hizo y amada por mi Padre. Entonces, ¿qué? Yo lo llevo a lo positivo y me sentí contenta, me liberé y luego hice otra completa y ya. Entonces, liberándonos completamente de la tiranía del ego, de la culpa y del miedo. Nos liberamos por completo cuando hacemos esa transformación. Bueno, mis queridos escuchas, yo quiero agradecerles por estar aquí con nosotros, con el Caminante del Cielo, agradecerles porque puedan escuchar estos audios y estos videos y que espero con todo mi corazón les sean útiles, les permitan comprender, les permitan adquirir elementos y herramientas para esta transformación de vida, que no es solamente una transformación espiritual, es una transformación personal, es una transformación interna, una transformación propia, es una transformación de relacional, con todo, con las personas, con las cosas, con las situaciones, una situación relacional con todo y que les sirva, que les sea útil para usted, para que usted entre en ese sueño feliz, porque el sueño feliz es el único que nos lleva al despertar. Y queremos despertar de este sueño de tormento, de dolor y muerte, para entrar en el sueño feliz, de despertar de esa relación maravillosa con Dios, esa relación espiritual conmigo misma, ese amor propio, ese me amo, ese me cuido, ese me centro en mí y ese disfruto de mí, de mi propia compañía, disfruto de mi propia autoobservación y de ver mis propios logros y transformaciones. Los disfruto, los gozo, los llevo adelante, porque no me quedo en la trampa egoica del tiempo. No me quedo en la fabricación que el ego ha hecho del tiempo. No me quedo en la fabricación que el ego ha hecho del tiempo, el cual es la culpa y el miedo. No me voy a quedar ahí. No me quedo allí, porque yo no soy culpa ni miedo. Yo soy hija de Dios. Soy ese ser espiritual que Dios creó para ser feliz, para estar con Él, para tener esa vida abundante. Es que Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En abundancia, vida en abundancia. ¿Y qué es vida en abundancia? Paz, gozo, tranquilidad, alivio, descanso. Él también lo dijo también en otra parte. Venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Que yo os haré descansar, descanso, paz, tranquilidad.
Si alguien, estaba hablando con alguien hoy y me decía, estoy tan acostumbrada a vivir en el estrés que aprender a vivir en el alivio y en el descanso me va a costar trabajo. Imagínense que ella misma decía eso. Entonces, de verdad, estamos tan acostumbrados a vivir en el dolor, en la tristeza, en la enfermedad, estamos tan acostumbrados a eso, que el solo hecho de pensarnos un poquito en descanso, en alivio, en gozo, en tranquilidad, como que nos genera escozor, o como que nos genera cualquier cosa ahí, hasta miedo, ¿no? Es para eso que fuimos creados, a tener vida y vida en abundancia, para descansar, para no andar trabajados. Por eso dijo, todos los que estéis cansados y trabajados, para no andar cansados ni trabajados. Dice otra parte de la Biblia, echad todas vuestras ansiedades sobre mí, que yo tengo cuidado de vosotros. Habla Dios y dice, imagínate, echa todas tus ansiedades sobre mí, que yo tengo cuidado de vosotros. ¿Qué produce la ansiedad? El tiempo egoico. Porque la ansiedad es andar en el futuro allí, que no se sabe qué es, estás ahí creando películas y todas las cosas. Y eso te produce ansiedad, desasosiego, estrés, angustia. Entonces, todo eso, entrégaselo a Dios, déjaselo a Dios, dáselo a Él. Y que Él te está cuidando, Él tiene cuidado de ti todo el tiempo, porque Él vive en la eternidad, Él vive en todo el tiempo, Él vive en la eternidad, entonces Él está cuidando de ti todo el tiempo. Entonces, no hay por qué quedarse con esa creación del tiempo del ego. La curación se facilita en cualquier momento que dos personas se unen en el deseo de ayudar y ser ayudadas. Imagínate. Entonces, vamos a la curación. Vamos al sueño feliz. Vamos a despertar. Ese es el llamado. Por favor, despierta. El tiempo siempre será tal cual como tú lo interpretes, tal cual como tú lo escojas. Así será el tiempo. Tú puedes escoger el tiempo del ego, ahí es tu decisión, tú tienes la libertad de decidir, es tu vida, son tus condiciones, son tus tiempos y tú tienes la libertad de decidir. Tú puedes decidir quedarte con el tiempo del ego, o puedes decidir quedarte con el tiempo del Espíritu Santo, que es la eternidad. Tú decides. Ahí están las opciones de vida. En este mundo dual, de la dualidad, solo hay dos. Ahí están. Decide tú con cuál te quieres quedar. Es tu decisión, es tu vida, es respetable, es aceptable. Yo recomiendo el tiempo del Espíritu Santo, pero cada cual. Bueno, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarnos y bueno, nos veremos en otra ocasión, estaremos en otra ocasión. Espero que les haya sido útil y sabes también que te digo, hay múltiples bendiciones para ti.